Buenos días, Iglesia, ¿cómo están? Le doy primeramente gracias al Señor por la oportunidad de poderles compartir este estudio con ustedes y espero que sea de bendición y edificación así como lo ha sido para mí. Les confieso que no fue fácil, siempre tener esa responsabilidad de enseñar la palabra de Dios es muy grande, pero el Señor ha sido fiel y me ha permitido hacerlo. Para comenzar, quiero contarles que en este tiempo en la iglesia he podido experimentar y ver cómo hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Nos enfocamos en mantener una doctrina sana, y esto es muy importante. Sin embargo, necesitamos como familia de Dios e iglesia local seguir creciendo y avanzando en la obra. Hace 2 domingos que comenzamos con los estudios de verano y he visto que se han desarrollado temas relacionados con el crecimiento de la iglesia. Y en esta oportunidad me gustaría que tengan en mente el siguiente versículo, sobre el cual me enfocaré para el estudio de esta mañana. El pasaje está en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miremos el contexto en el que fue escrito este versículo, que es el último del capítulo 15 de 1 Corintios. Recordemos que aquí en esta carta el apóstol Pablo está respondiendo preguntas que le hicieron los creyentes de la iglesia de Corinto, los cuales enfrentaban varios problemas, y en el capítulo 15 responde a los problemas de doctrina acerca de la resurrección del cuerpo y el arrebatamiento, concluyendo en el último, es decir, en el versículo 58, que la seguridad de la resurrección es el motivador para el servicio. Ahora, con esta idea en mente, quiero que revisemos lo que nos muestra este pasaje y profundicemos en estas palabras que escribió el apóstol Pablo. Yo he escogido 5 palabras del pasaje y las vamos a estudiar. La primera palabra que tenemos es firmes, la segunda constantes, la tercera creciendo, la cuarta obra y la quinta sabiendo. Para empezar, vamos a comenzar con firmes, que en griego es hedraios, significa inmovible, siendo un adjetivo donde el creyente no puede ser movido o que no se mueve. Para tener en cuenta, Pablo con esto no quiso decir que debían quedarse inmóviles los creyentes. Con esto los está exhortando a permanecer inamovibles respecto de su fe y de la enseñanza. Después podemos ver otro pasaje donde se utiliza esta misma expresión. Si vamos a Colosenses 1:23 lo podemos ver. Dice de la siguiente manera: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui ministro. ¿Cómo podemos mantener esta firmeza? Una de las tareas es prevalecer en los principios bíblicos y estudiar y retener la sana doctrina. El apóstol Pablo nos está instando a que nos mantengamos siempre firmes. Y como lo decía anteriormente, no que nos quedemos quietos como significa la palabra, sino contengamos la firmeza en la buena doctrina. En estos tiempos vemos que hay demasiadas confusiones, mucha gente enseña lo que no es. Y gracias a Dios nosotros podemos estar en una iglesia que nos enseña la verdad y la Biblia como es. Vamos con nuestra segunda palabra, que es constantes, que viene del griego ametakinetos, la cual indica inmovible, inamovible, constante, indicando no poder ser movido de ningún lugar y ser persistente. Me pareció muy interesante ver que estas dos palabras, firmes y constantes, indican adjetivos similares.
¿Cómo podemos ser constantes y persistir? Por ejemplo, en Hechos 2:42 nos dice lo siguiente. Quiero que lo miren. Y como perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es un trabajo en conjunto. La iglesia no funciona sola, como lo sabemos. Entonces, perseverar, persistir y constantes siempre en conjunto. Es lo que nos indica el apóstol Pablo. Ahora seguimos con nuestra tercera palabra, que es creciendo. Del griego periseu significa sobreabundar en cantidad o en calidad, haber en exceso, ser superfluo, hacer sobreabundar o sobresalir. También significa abundancia, abundar, aumentar o crecer. Fijémonos que este verbo denota cantidad y calidad, a lo cual no solo habla de crecer o de abundar en el conocimiento, sino en número de creyentes. Miremos cómo esta palabra tiene la misma connotación en Hechos 16:5. Dice así: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Seguimos con nuestra cuarta palabra, obra, del griego ergón, que se traduce como laborar con esfuerzo u ocupación. Noten que este es un sustantivo neutro, denota realidad para el creyente, donde la obra del Señor requiere de nuestra ocupación y esfuerzo. La iglesia de Corintio tenía una labor abundante, no esporádica sino siempre. Miremos el ejemplo de Estéfanas, Fortunato y Acaico en Corintio, los cuales dedicaban el servicio a los santos. Y en 2 de Timoteo 4:5 dice lo siguiente: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Estamos llamados a hacer la obra. Tengamos en cuenta que lo que hacemos para el Señor es con esfuerzo y dedicación, no es así por hacerlo nada más. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Y como quinta palabra y última, tengo sabiendo. Eido es en el griego, que significa comprender. Comprender es tener una idea clara de lo que se dice y se hace, o descubrir el sentido profundo de algo. Ahora bien, retomemos el versículo de 1 Corintios 15:58. Esta exhortación de Pablo a los Corintios entonces es un llamado a estar firmes en la fe y no estar fluctuando en las doctrinas engañosas. Más bien, tener un trabajo fructífero, abundante en cantidad y calidad en la obra, sabiendo que ese trabajo laborioso no ha de ser en vano porque habrá recompensa final. Pero recordemos que cada esfuerzo que realicemos es en la voluntad del Señor. Les quiero dejar algunas de las tareas que realizó la iglesia primitiva frente a algunos desafíos en la obra, con el fin de que como iglesia local podamos proyectarnos y continuar creciendo en la tarea evangelística. En Hechos 18:24 al 28 vemos a Apolos, que podríamos decir que es discipulado por Priscila y Aquila. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. El segundo ejemplo que les quiero mostrar es de Timoteo, y está en Hechos 16:1 al 5.
Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que se fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y como tercer ejemplo, está en 1 Corintios 16, 15 al 19, el servicio a los santos de Estéfanas, Fortunato y Acaico. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo en la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Y por último, debemos reconocer que este versículo que estábamos estudiando nos lleva a pensar que si la vida fuera solo lo que vivimos en el mundo, nuestros trabajos serían vanos. Pero como vimos, el trabajo hecho de acuerdo con los caminos de Dios sobrevive en la eternidad y está fundamentado en Cristo. Y es precisamente esta continuidad de la existencia que le da significado a nuestra vida presente y garantiza que nuestro trabajo para Dios tenga un valor duradero. Y siendo el servicio la esencia de la vida del creyente, les comparto Filipenses 2, 5 al 8. El cual habla del servicio de Cristo y nos insta a tener este mismo sentir, que Él siendo Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El servicio entonces es una actitud, es una decisión, un estilo de vida que debería tener el creyente, sabiendo que el servicio al Señor de igual manera trae recompensa. Colosenses 3:23 y 24 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Para terminar, quiero cerrar con una oración. Padre Celestial, en esta mañana te estoy agradecido por la oportunidad de poder enseñar y compartir la importancia de trabajar en tu obra, de saber lo que es estar firmes, constante, haciendo la obra para ti que tiene un valor que no se pierde en el tiempo, sino que es eterna, Señor. Yo te quiero agradecer por los que estamos acá reunidos, Señor, porque nos permites compartir, nos permites alabar tu nombre, Señor, y también por aquellos hermanos que no se han podido congregar, que están ausentes, que te pido que los sigas guardando y cuidando. Y Señor, quiero que nos estés motivando, nos estés instando a que podamos discipular, podamos hacer la tarea de alcanzar a otros, de estudiar tu palabra en todo tiempo, para así crecer, tanto en número como en conocimiento, Señor. Dejamos el resto del día en tus manos, el tiempo que nos queda como reunión, Señor, y que podamos compartir y agradar tu nombre en todo tiempo. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.